Revelada la oración transformadora de 3 santos para vencer a tus enemigos. Sorprendente poder. Miguel, un joven de ojos brillantes y corazón fuerte, caminaba por las polvorientas calles de su pequeño pueblo en México, el sol pegando con fuerza en su piel. La pérdida de su padre lo había dejado con un vacío inmenso, un hueco que su madre, ahora sumida en la desesperanza, no podía llenar. La tiendita de abarrotes, un legado de esfuerzo y dignidad, yacía descuidada. Cada estante desordenado era un recordatorio de lo que habían sido y de lo que podrían perder un día. Mientras ayudaba a su madre a limpiar el polvo acumulado, se encontró con un viejo libro que su padre le había dejado. Contenía las historias de 3 santos admirables, cada uno enfrentando adversidades y luchando contra enemigos que amenazaban su paz. Un escalofrío recorrió su cuerpo al leer sobre la valentía de aquellos hombres que no se dejaron vencer por las sombras. Esas historias encendieron una llama en su interior y por primera vez en semanas, sintió un destello de esperanza. La noticia de una competencia local que prometía un gran premio llegó como una ráfaga de viento fresco. Miguel sintió un tirón profundo en su corazón. Podría usar el dinero para revitalizar la tiendita y devolverle la sonrisa a su madre. Con cada latido, se aferró a la idea de luchar no solo por él, sino por su hogar y su comunidad, oprimida por un empresario poderoso que parecía disfrutar viendo a los demás sufrir. Las palabras de su padre resonaban en su mente: nunca te rindas, hijo. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. A medida que se preparaba para la competencia, su madre se mostraba preocupada. Miguel, hijo, ten cuidado. La ambición puede separarte de tus raíces. No quiero perderte, como perdí a tu padre, decía con una voz temblorosa. Él, lleno de determinación, no entendía su miedo. Cada palabra de ella era una bocanada de frío que lo hacía dudar. Era egoísta querer cambiar su destino. La apuesta no era solo por un premio, era por la dignidad de su pueblo. La noche antes del evento, el sol se ocultaba lentamente, su luz tiñendo el cielo de tonos rojo y naranja. Miguel se sentó solo en su cuarto, recordando las oraciones de aquellos 3 santos, tomando fuerza de sus historias. Era un momento decisivo que amenazaba con fracturar su relación con su madre, pero Miguel sabía que debía levantarse. Cuando el día llegó, el aire estaba electrificado de emociones. La multitud se agolpaba, sus murmullos llenos de esperanza. Miguel miró a su pueblo, aquellos que, al igual que su madre, llevaban sueños y cargas pesadas. Alzó la voz frente a todos, en un acto impulsivo, desnudando su corazón: no más. Las palabras resonaron en el aire, como un canto sagrado. La fatiga y angustia se convirtieron en un grito colectivo de esperanza. Pero, en medio de la celebración, la sombra de la desconfianza seguía en casa y, con ello, el temor de perder lo que más amaba. Mientras la multitud vitoreaba su nombre, Miguel sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba: sanar la relación con su madre y unir a su comunidad en esta lucha por la justicia. ¿Logrará hacerlo antes de que sea demasiado tarde? La plaza del pueblo estaba viva con ruidos y risas, pero Miguel no podía evitar sentir el peso de la expectativa aplastante a su alrededor. Las palmas de sus manos sudaban mientras su mente giraba en un torbellino de pensamientos. Las voces de aliento de los vecinos palpitaban en su pecho, pero cada grito de ánimo era también un eco de su madre. Ten cuidado, Miguel. Esa advertencia lo seguía como una sombra, y la angustia en sus ojos no se desvanecía. A medida que se acercaba el momento del concurso, recordó los relatos de los santos. Ellos no se dejaban vencer, ellos luchaban. Sus corazones eran fuego puro, y así estaba decidido a ser él también. Se ató la cinta que su madre le había dado, un pequeño amuleto, algo que la había acompañado toda su vida. Al ponerlo, una nueva esperanza brotó en su pecho, como si el amor de ella fuera un abrazo que lo envolvía. Cuando finalmente llegó su turno, Miguel dio un paso adelante.
La luz del sol brillaba intensamente, haciendo que el escenario pareciera un altar. Con el micrófono en mano, sus palabras comenzaron a fluir como agua de la montaña. «Hoy no se trata de mí», comenzó, su voz temblando al principio, pero rápidamente encontró su firmeza, «sino de todos nosotros. Por cada sueño, por cada lucha». Con cada sílaba, veía familias en la multitud, ojos llenos de emoción. Y el murmullo resonante de esperanza crecía como un sonido envolvente. Sin embargo, a lo lejos, en la esquina de la plaza, el empresario que había estado asfixiando al pueblo sonreía con desdén. Miguel sintió un escalofrío. Sabía que no solo se enfrentaba a la competencia, su enemigo veía con desprecio el sueño que intentaba forjar. El miedo lo invadió. ¿Qué pasaría si no ganaba? ¿Qué pasaría si perdía todo? La respuesta lo golpeó como un ladrillo. Tenía que creer no solo en sí mismo, sino en su comunidad. Mientras Miguel concluía su discurso, un rayo intenso de orgullo cruzó su corazón. La multitud estalló en aplausos y gritos, y su madre, al fondo, con lágrimas en los ojos, daba un paso adelante empujada por la emoción. Era una imagen que lo llenó de fuerza, su madre, simbolizando a todos los que creían en él. Pero ya no solo estaba luchando por su hogar, sino también por la reconciliación que tan desesperadamente necesitaban. Después de esa explosión de palabras, el concurso comenzó. Miguel hizo su mejor esfuerzo, ansioso pero decidido. Con cada movimiento, le otorgaba pedacitos de su alma al escenario, sintiendo que el peso de sus esperanzas se transfería a su golpe o cada paso. Sin embargo, cuando el jurado comenzó a dar los resultados, un viento helado recorrió su cuerpo. El empresario se acercó a su mesa, sus ojos se posaron en él y la sonrisa burlona nunca se desvaneció. ¿Y tú, qué esperabas? No te engañes, este lugar no es para soñadores, es para ganadores. Las palabras eran cuchillos que se clavaban en su corazón. Miguel sintió que todo se desmoronaba. Su valentía se tambaleaba frente a esa amenaza. ¿De verdad crees que la victoria es solo un número? De inmediato, la voz de su padre resonó en su mente, acompañada de las enseñanzas de los santos. Era un momento de verdad, la decisión de seguir adelante o dejarse llevar por la desesperanza. Y en ese instante, sintió el aliento de su madre a su lado, la simple certeza de que luchar valía la pena. Pero aún quedaba un interrogante sin resolver en su corazón, ¿sería suficiente ese valor? La sombra del impacto de los resultados oscurecía su tiempo, y el eco de la competencia se mezclaba con un nuevo dilema. ¿Podría realmente unir a su comunidad después de todo esto? La tensión se apoderó del aire mientras comenzaba la ceremonia de premiación. Miguel sabía que su vida podría cambiar en un instante, para bien o para mal, y su mirada se fijó en el jurado. Pero había una lucha aún más profunda en su interior, una decisión que podría redefinirlo. ¿Estaba preparado para enfrentar la verdad sin importar el resultado? En ese momento, la vida como la conocía estaba a punto de dar un giro inesperado. El murmullo en la plaza se volvió un eco distante mientras el jurado se preparaba para hacer su anuncio. Miguel podía sentir su corazón latiendo con fuerza, cada pulso resonando como un tambor en su pecho. Los rostros de los vecinos, con miradas llenas de esperanza y también de angustia, se mezclaron en una confusión de emociones. Sin embargo, lo que más resonaba en su mente era la lucha interna que llevaba consigo, como un peso empujando sus hombros hacia el suelo. El maestro de ceremonias tomó el micrófono, y su voz, aunque amistosa, llegó como una ola de frío, capaz de quitarle el aliento. Gracias a todos por su participación. Ha llegado el momento de anunciar al ganador. La espera se sentía interminable, un espacio vacío que contenía todos los sueños, las promesas y los sacrificios de quienes habían estado en la plaza. Miguel respiró hondo, sintiendo que el aire se atascaba en su garganta. «Miguel», dijo el maestro de ceremonias, y su voz se detuvo un instante, como si el mundo entero también contuviera la respiración. Miguel ha realizado una actuación prometedora, pero este año, el ganador es. La tensión se hizo palpable, como un hilo delgado a punto de romperse. El empresario sonreía. No podía evitarlo. Lo sabía. Su mirada burlona y despectiva lo retaba, le decía que los esfuerzos de Miguel eran en vano. Pero en vez de doblegarlo, la emoción creció en él.
Lo que más le interesaba ahora era cómo aprovechar esa rabia en algo constructivo. Mientras el maestro continuaba con el anuncio, las palabras se desvanecieron por un momento para Miguel, dejando un vacío en su mente. Todo giraba a su alrededor, el aire pesado y los ojos fijos en él. De repente, la voz de su madre resaltó en sus pensamientos: no importa lo que digan. Lo que importa es lo que tú crees. Fue como un rayo que iluminó su mente en medio de la oscuridad. En ese momento, volvió a recordar a los santos. Su fe era un fuego que podía derretir el peor de los fríos. Se sintió levemente extraño. En lugar de tristeza, una chispa de determinación creció en su interior. Sin esperarlo, levantó la mano, pidiendo la atención de la multitud. «¡Espera!». Los murmullos llenaron el aire. Él no había planeado hablar, pero ahora sabía que debía hacerlo. Tal vez no haya ganado el concurso, pero esto no es el fin. Es solo el principio. Su voz resonó, profunda, y la emoción se mezcló con sus palabras. La victoria no se mide en premios, sino en estas conexiones que hemos creado. Cada uno aquí, luchando, soñando. Eso es lo que verdaderamente importa. La plaza estalló en un aplauso, pero en el fondo sentía el desafío del empresario como un puño apretado. Podía escuchar su risa sarcástica, pero no era suficiente para apagar su fuego interno. Esa luz ardía con más fuerza. «¿Qué podemos hacer juntos?», preguntó Miguel, y su voz era un llamado a la acción. «No debemos dejar que el miedo nos divida. Unidos, somos más fuertes. Esta lucha apenas comienza». Las palabras parecían cambiar la atmósfera. La multitud comenzó a responder, su energía era contagiosa. Miguel sintió algo grande creciendo entre ellos, el latido de la comunidad, un clamor a la resistencia. Pero justo cuando la esperanza empezaba a brotar, el empresario interrumpió con una voz helada como el viento de invierno. ¿Unidos? ¿Realmente creen que eso funcionará? Permítanme recordarles que el mundo real no ofrece segunda oportunidad. El desafío colgó en el aire, como una sombra amenazante. En ese momento, Miguel se dio cuenta de que se enfrentaba a un poder que podía destruir sus sueños, pero también podía alimentarlos. Era posible que, a pesar de la derrota, la verdadera victoria estuviera a su alcance. Su decisión fue clara. Debía encontrar la manera de unir a todos, más allá del concurso y del empresario. Pero, ¿cómo lo haría? La pregunta quedó flotando mientras la plaza continuaba resonando con aplausos y gritos de apoyo. La lucha por el futuro del pueblo apenas comenzaba, y Miguel iba a ser su catalizador. Mientras el alboroto se continuaba desarrollando, una revelación atravesó su mente. Una estrategia que podría cambiarlo todo. ¿Pero sería suficiente? Desearlo no bastaba. Se necesitaba un plan audaz, algo inesperado. En su corazón, sintió que el tiempo se acortaba y que un segundo contestador podía marcar la diferencia. Fue un instante crucial. ¿Sería capaz de enfrentar al empresario y descubrir la forma de unificar a todos? Miguel dejó que sus pensamientos se deslizaran en el aire caliente de la plaza, mientras la multitud todavía murmuraba y aplaudía a su alrededor. Su mirada se centró en el empresario, que sonreía con suficiencia, ajeno a la pasión que había despertado en su comunidad. Miguel respiró profundo y sintió que el ardor de su desafío se convertía en una corriente que lo sostenía. Debía actuar rápido. El empresario no solo tenía el control del concurso, sino que también poseía recursos y conexiones que podrían sofocar cualquier intento de resistencia. Al mismo tiempo, esos lugares comunes a los que Miguel y su gente podían acudir se sentían vacíos y abandonados, como si sus corazones ya no encontraran razón de ser en un mundo que parecía querer marginarlos. Mientras pensaba en cómo atraer la fuerza colectiva de todos, recordó la pequeña iglesia del pueblo. Las memorias de los días pasados invadieron su mente, las fiestas, las risas, y especialmente, los domingos cuando su madre le enseñaba a ser fuerte en la fe. La iglesia no era solo un edificio, era un refugio, un pilar de la comunidad. Juntos debemos reunirnos en la iglesia esta semana. Hagamos de nuestra historia un canto. Miguel exclamó de pronto, alentándose a sí mismo mientras hablaba. No solo debemos unir fuerzas, sino también nuestros sueños y esperanzas.
Si la fe nos ha traído hasta aquí, entonces es hora de que levante nuestras voces unas más que nunca. El eco de sus palabras resonó y la multitud comenzó a vibrar con energía. Algunas personas comenzaron a murmurar entre ellas y una anciana, con ojos brillantes, levantó un rostro lleno de determinación. Así es, Miguel. Muchos han olvidado por qué estamos aquí. Volvamos a encontrarnos bajo el mismo techo. El aplauso se intensificó, como si cada mano aplaudiera no solo para él sino por ese deseo tan humano de ser parte de algo más grande. Miguel sintió que ese momento no era solo una mera estrategia, era una conexión verdadera, un resurgimiento del espíritu que había estado dormido. Pero el empresario, claramente enfurecido, interrumpió con un alarido cortante. Están cometiendo un grave error. ¿Creen que algún antiguo cuento irá en contra del progreso? No lo permitiré. Su voz helada caló hondo, y algunos comenzaron a flaquear, dudando de la fuerza que crecía entre ellos. Aquel grito arremetió como un viento helado, tratando de quitar la fe y esperanzas que Miguel había encendido. Su corazón latía con fuerza. Tenía que hacer frente a ese miedo, su voz debía ser más fuerte que nunca. Nadie nos detendrá. Este no es un cuento, es nuestra historia. Cada uno de ustedes es una página, y juntos podemos escribir el final que deseamos. La unión es nuestro poder. La ferviente defensa de sus creencias empezaba a calar en su gente. Miguel observó cómo algunos comenzaron a levantarse, como si al hacerlo reclamaran su lugar, su voz, su existencia. A pesar de la severidad de la amenaza, la noche caía cargada de una nueva esperanza al final. Miguel miró de nuevo al empresario, que trataba de mantener su mirada arrogante, pero había un brillo de incertidumbre en sus ojos. Miguel se preguntó si realmente creía que podía vencer un vínculo que había existido por generaciones. Con cada minuto que pasaba, las emociones del pueblo florecían, y no podía dejar de sentir que estaban al borde de una transformación. Mientras el eco de sus palabras aún resonaba en la plaza, una pregunta inquietante asedió su mente. ¿Qué tan profundo llegaría el miedo del empresario para intentar destruir lo que estaban construyendo? Sabía que la batalla que enfrentaba era igualmente emocional como física. La unión de la comunidad era solo el primer paso, y aún quedaba el desafío mayor. Con el corazón palpitante y la nueva fervorosa fe en sus manos, Miguel decidió que debía seguir los pasos que le marcase la historia. Adentrándose en lo que parecía ser un camino lleno de obstáculos, sintió que el tiempo se escabullía. Pronto el empresario tendría que enfrentarse a la verdad. ¿De quién era realmente el poder en este pueblo? ¿Podría Miguel arriesgarlo todo y hacer lo que muchas veces su madre le había enseñado? ¿Sería capaz de encontrar una forma de unir a todos sin importar el costo? La respuesta se acercaba, pero el camino estaba lleno de decisiones que podrían cambiar todo. En ese instante, supo que lo más difícil estaba por venir. Miguel no pudo conciliar el sueño la noche siguiente. Su mente daba vueltas como un torbellino, llena de estrategias, preguntas y la voz del empresario retumbando en la cabeza. Frunció el ceño, recordando los rostros de sus vecinos, transformados de la desilusión a la determinación. El día que prometió en la plaza se aproximaba. La iglesia era el lugar perfecto para encender esa chispa de esperanza. Al amanecer, se despertó con un propósito renovado. Se vistió rápidamente y salió a las calles aún dormidas. La brisa fresca de la mañana llenaba el aire con una promesa de cambio. Al caminar por el pueblo, saludó a quienes se cruzaban en su camino. El frutero que desde niño había alimentado su espíritu, la panadera con su sonrisa cálida y el viejo don Francisco, quien siempre tenía una historia sobre cómo la comunidad había luchado en el pasado. Cada saludo se sentía como un hilo que unía a todos en una sola historia. Miguel decidió que debía hablar con algunos líderes de la comunidad. Se encontró con Luz, la profesora, quien siempre había creído en el potencial de sus estudiantes. Luz, necesitamos revivir el espíritu de nuestra comunidad. La reunión en la iglesia tiene que ser poderosa, le dijo, con la fervorosa energía corriendo por su voz. Sí, Miguel, la fe y la unión son nuestras armas, respondió ella. Podríamos usar la música, el arte. Atraer a todos, incluso a los que se sienten perdidos. Un evento donde todos puedan participar. Miguel sonrió al escucharla.
Las ideas comenzaban a fluir entre ellos, un torrente de posibilidades. Sus pensamientos se disipaban en la esperanza de que cada canto, cada historia contada, y cada lágrima derramada unirían aún más a su pueblo. Hagamos carteles, invitemos a todos. El empresario no podrá apagar nuestra luz si brillamos juntos, sugirió Miguel mientras avanzaban, más personas se trascendían. Inspiraron a otros a unirse, cada uno llevando su propia chispa a la llama. Miguel se sentía cada vez más animado. Pequeñas reuniones comenzaron a surgir en toda la comunidad, donde hombres y mujeres compartían sus anhelos, sus preocupaciones y su historia. Sin embargo, la sombra del empresario seguía acechando como un lobo al acecho. Las noticias de la reunión no tardaron en llegar a sus oídos, y Miguel lo sabía. Tendría que prepararse para la reacción, pero el poder de la unidad se sentía palpable. El día del encuentro llegó. Miguel miró alrededor de la iglesia, el lugar se encontraba abarrotado. La música llenó el espacio con un aire de nostalgia, mientras amigos y familiares se reunían, buscando no solo apoyo, sino también la manera de compartir sus luchas. Miguel se puso de pie y dejó que su voz se elevara en el aire. Este es nuestro momento. Nuestras raíces están en esta tierra, en cada rincón de nuestras vidas. Lo que enfrentamos hoy no es solo un desafío, es la oportunidad de levantarnos juntos, dijo, con el corazón acelerado. Pero su voz se entrecortó al pensar que, en cualquier momento, el empresario podría aparecer. Intentando silenciar lo que estaban construyendo, de repente, la puerta se abrió y el empresario entró, su presencia oscura llenando la iglesia. La música se detuvo y un murmullo recorrió el recinto. Miguel sintió el peso de la fría mirada del hombre sobre él, como si quisiera cortar el aire con su desprecio. Esa confrontación era inminente. ¿Qué hacen aquí? ¿Creen que la unión de un grupo no educado puede competir con el verdadero poder? Pronunció el empresario, su voz sonando en eco sobre los murmullos. Miguel sabía que este era el momento crucial. Todos los ojos estaban en él, esperándolo todo. La voz del pueblo se agolpó en su garganta. ¿Haría lo suficientemente fuerte lo que se había prometido? La pregunta que ardía en su mente era obvia. ¿Podría la fe de su comunidad enfrentar la dura realidad sobre el amor propio y la historia? El pequeño brillo de esperanza en sus corazones se ponía a prueba, y él lo sintió. La respuesta estaba al alcance. La unión los había traído hasta aquí, pero la resistencia necesitaba un nombre, un rostro, una resolución. No retrocederemos, gritó Miguel, su voz resonando con una fuerza inesperada. Este es solo el comienzo. Y allí, en la tensión palpable de la sala, la comunidad a su alrededor comenzó a levantarse, dispuesto a luchar por lo que creían. Sin embargo, Miguel sabía que eso sería solo la primera batalla en una guerra que podría ponerlos a todos en riesgo. ¿Sería suficiente su valor para enfrentar al empresario y lo que éste significaba? La lucha estaba a punto de comenzar. La atmósfera en la iglesia se tornó eléctrica. Cada persona en la sala sentía el latido de sus corazones, resonante como un tambor marcando el paso hacia la guerra que venía. Miguel miró a su alrededor y se encontró con miradas decididas, algunas con lágrimas que reflejaban el miedo, pero la mayoría con determinación. Era un momento de inflexión, y él lo sabía. Estamos aquí porque creemos en algo más grande que nosotros mismos, continuó, su voz desenvolviendo cada palabra como si tejiera un abrigo de orgullo y esperanza alrededor de cada uno. Este hombre puede tener poder y dinero, pero no puede comprar nuestra historia, nuestro amor por esta tierra. La comunidad estalló en aplausos, gritos de aliento que resonaban con fuerza. Las mujeres levantaron las manos, los hombres chocaron sus puños, y los niños se sumaron al clamor, formando una sinfonía de resistencia. Miguel sentía cómo la energía en el aire vibraba con cada manifestación de unidad. Era como si esa fuerza colectiva pudiera desafiar incluso a las tormentas más feroces. Pero aún había un vacío de miedo en el fondo de su pecho. La sombra del empresario permanecía recortada ante ellos, un muro de desafío que parecía querer derribar sus esperanzas. Miguel atrapó su mirada por un instante, y la frialdad de su rostro lo hizo temblar. Era un recordatorio de lo que había en juego. Quiero que cada uno de ustedes, en este momento, hable su miedo, dijo.
que lo pongan en palabras. Porque solo así podremos despojarnos de su poder. Solo así seremos libres. En ese instante, uno de los ancianos del pueblo, don Pablo, se levantó tembloroso. Yo temo por mis hijos, no quiero que se vayan de aquí, que busquen otros lugares donde vivir, donde trabajar, confesó su voz quebrada, mientras unos ojos desgarrados buscaban entre la multitud una respuesta que aliviara su dolor. Otros asintieron, una corriente de anhelos resonando en cada palabra. Yo tengo miedo a no ser escuchada, dijo Teresa, una mujer joven con una voz dulce. Siempre he tenido que bajar la cabeza, callar mis sueños para complacer a otros. El murmullo a su alrededor confirmaba que su temor era compartido. Poco a poco, otros se unieron, hasta que la iglesia retumbó con miedos que se volvían palabras, y las palabras se transformaban en un grito de lucha. El empresario, por su parte, observaba con desdén, pero Miguel pudo notar un destello de incertidumbre en sus ojos. Sabía que su papel en esto no era solo el de inspirar, sino también el de desmantelar la tiranía de aquellos que creían que el poder lo era todo. Hoy, aquí y ahora, convertimos nuestro miedo en fuerza, gritó Miguel con desespero y pasión. La comunidad estalló nuevamente en un estruendo de apoyo. Hoy, realizamos una promesa, no solo lucharemos por nuestro hogar, sino también por cada uno de nuestros sueños. Mostraremos nuestra unión al mundo. La luz no se apaga, se multiplica. La luz no se apaga, se multiplica. Repitieron al unísono, como un eco que atravesaba las paredes de la iglesia, y se escabullía por las calles empedradas del pueblo, pero el triunfo de ese momento se sentía frágil. La adversidad aún acechaba. El empresario, visiblemente alterado, dio un paso adelante, levantando la mano. ¿Realmente creen que algunos gritos los salvarán? Se los advierto, no se interpongan en mi camino. Tienen mucho que perder. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Sería este el momento de desmantelar la imagen de su oponente, o sería un grito de desesperación el que los llevara al abismo? A medida que las palabras resonaban en la atmósfera, una pregunta inquietante se instaló en su mente. ¿Qué harían cuando se encontraran cara a cara con el verdadero poder? La lucha era solo el comienzo, y ya empezaba a gestarse una estrategia inesperada. La tensión era palpable, y todos estaban esperando una decisión. Pero el viento había comenzado a soplar fuerte, y en su interior, Miguel sintió que una revelación se acercaba. No más palabras vacías, se dijo a sí mismo. Hoy iniciaremos la transformación. Y entre el murmullo de la comunidad y el desafío constante del empresario, Miguel supo que era el momento de actuar, con un plan que nadie había visto venir. Durante un segundo fugaz, comprendió que quizás, solo quizás, la victoria requeriría más que valentía. Su mirada se centró en los ojos de luz, en busca de su apoyo, y supo que el camino que tenían delante sería difícil, pero no se darían por vencidos. La batalla por su futuro había comenzado, y cada paso hacia adelante era un paso hacia lo desconocido. La pregunta era, ¿cómo transformar la lucha en esperanza real? El aire en la iglesia parecía pesar más después del grito del empresario. Miguel sintió cada mirada fija en él, como si todos esperaran que una chispa de valentía encendiera la llama de su lucha. Sabía que tenía que encontrar la manera de unir sus fuerzas de forma tangible, más allá de las palabras. Cómo transformar ese fervor colectivo en acción concreta, el eco de su propia voz resonaba en su mente. Hoy iniciaremos la transformación. ¿Qué quería decir realmente con eso? Miguel se dio cuenta de que necesitaban algo más que gritar al viento, debían tener un plan, una estrategia que afirmara su unidad. Se acercó a Luz, quien había escuchado atentamente con lágrimas en los ojos. ¿Tienes alguna idea?, le preguntó, su voz ya era un susurro en medio de la multitud bulliciosa. Luz asintió, su mirada se iluminaba con una mezcla de admiración y determinación. Es hora de que todos sepamos lo que estamos dispuestos a perder, dijo, y su voz se volvió más firme. Si nos mostramos vulnerables, la gente verá la verdadera fuerza de nuestra comunidad. Miguel miró a su alrededor, observando cómo otros se agrupaban, la urgencia de un sentido compartido emergía. Decidió que tenían que organizarse, pero no solo en torno a la resistencia. Debían crear un espacio donde cada voz tuviera su lugar. Tomó una respiración profunda y habló. Necesitamos un consejo comunitario.
Un lugar donde cada uno pueda traer sus ideas, sus miedos, y se nos escuche. Haremos que nuestras voces sean la melodía que guíe nuestra lucha. La multitud murmuró, y Miguel sintió que algo se movía entre ellos. Esa idea podría ser el puente hacia una acción verdaderamente significativa. No solo nos prepararemos para enfrentar al empresario, también construiremos un futuro donde podamos soñar pleno, añadió. Cada uno de nosotros tiene un rol en esto. Con determinación, Miguel sugirió que se organizaran en grupos, unos para asesorar a los jóvenes, otros para apoyar a los ancianos y algunos para trazar conexiones con aliados fuera del pueblo. De a poco, la iglesia empezó a resplandecer con ideas y propuestas, y los murmullos se convirtieron en palabras de esperanza. Sin embargo, mientras la energía positiva aumentaba, el rostro del empresario seguía rondando en la mente de Miguel. ¿Cuál sería el siguiente movimiento de su oponente? La amenaza parecía latente, como un lobo al acecho. Miguel supo que tendrían que ser estratégicos. No podían permitir que la incertidumbre desvaneciera la luz que habían encendido. Luz, que siempre había sido su ancla emocional, miraba al frente con una mezcla de valentía y preocupación. Miguel, debemos considerar que tal vez el empresario no se detenga con palabras. ¿Qué haremos si intenta desmantelar nuestro esfuerzo? Su pregunta vibraba en el aire. El resto del grupo también se detuvo, conscientes de que no podían subestimar los recursos del adversario. Miguel sintió un nudo en su estómago. Comencemos por reunir fuerzas, crear lazos con aquellos que podrían apoyarnos. Contactaré a la cooperativa agrícola de la zona, ellos han luchado contra él antes. Tal vez tengan experiencia que aportar. Con cada palabra que pronunciaba, su resolución se hacía más fuerte. Y mientras trabajamos en la estrategia, necesitamos hacer sentir nuestra presencia. Organización, contacto y visibilidad. La comunidad debe ver que no estamos solos, que somos cada vez más fuertes. Los aplausos comenzaron a fluir de nuevo, ahora armonizados con un nuevo objetivo que sepultaba los miedos. La luz de la esperanza resplandecía aún más intensamente. Pero en el fondo, Miguel sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Tenían que ser más inteligentes, más astutos que el empresario. Mientras cada grupo se dispersaba con nuevas tareas y responsabilidades, Miguel sintió que había un peso adicional sobre sus hombros. No podía no pensar en el desafío inminente e inevitable que tendrían que enfrentar. Y así, justo cuando la emoción empezaba a fluir nuevamente, un sonido distante de motores comenzó a retumbar por el pueblo. El rostro de Miguel se tornó serio. ¿Qué significa eso?, preguntó, mientras cada uno dejaba de hablar y se volvían hacia el sonido amenazante. Cada corazón en la iglesia bramaba una pregunta. ¿Qué harían si sus esfuerzos eran pisoteados aún antes de comenzar? La sombra del empresario no había desaparecido, en su lugar se asomaba algo más aterrador. El estruendo de motores creció, sacudiendo el aire cargado de incertidumbre. Miguel sintió como el pulso de la sala se detenía, como si el tiempo mismo estuviera a la espera de lo que viniera. Las miradas se entrecruzaban, y más allá de las ansias, la ansiedad se apoderó de la multitud. Luz dio un paso hacia él, buscando la seguridad que él intentaba proyectar, pero en su mirada se reflejaba una pregunta que él aún no podía responder. Miguel, deberíamos salir a ver qué está pasando, sugirió un miembro del consejo comunitario, un joven de pelo desaliñado y ojos que ardían con temor. La voz temblorosa contrastaba con el aire que pretendía ser valiente. Sin embargo, Miguel sabía que no podían actuar sin un plan. No. Necesitamos prepararnos. Si lo que está por llegar es lo que pienso, debemos estar unidos aquí, como un solo frente, respondió Miguel, aunque la inquietud comenzaba a colarse en su tono. Las palabras rebotaron en la atmósfera tensa de la iglesia. Cada segundo se sentía como una eternidad, mientras los motores rugían más cerca. Desde el fondo, alguien gritó, «¡Es él! Es el empresario y su maquinaria». El frío recorría la columna vertebral de todos allí presentes. La imagen del empresario, al frente de camiones con maquinaria pesada, se dibujaba en sus mentes como un tormento. Miguel sintió el sudor en su frente. No podían permitir que esa visión fuera una realidad. Tenían que hacer algo.
Formen una línea, todos juntos, ordenó Miguel con voz firme, aunque en su interior un torbellino de dudas crecía. No estaban siendo simplemente desafiados, sus sueños y esfuerzos se encontraban en peligro. Luz se acercó, acercando su rostro al de Miguel. ¿Qué vamos a hacer si él viene a arrasar nuestro hogar? Prometimos protegerlo, pero ¿cómo lo hacemos? Por un instante, Miguel sintió que la pared de determinación que había construido empezaba a desmoronarse. La realidad era innegable. No tenían el poder para detener una máquina de dinero que había cruzado la frontera entre el valor humano y la avaricia. Pero entonces recordó las palabras compartidas en la iglesia: la vulnerabilidad puede ser fuerza, y las voces unidas pueden hacer temblar los cimientos más sólidos. Luz, tenemos que mostrarle que estamos dispuestos a resistir, dijo finalmente. Él debe entender que no somos solo ladrillos dispuestos a ser derribados. Somos una comunidad, una familia que no se entregará fácilmente. Con esas palabras resonando entre la multitud, Miguel levantó el puño. No vamos a permitir que nos arrebate nuestra casa, nuestra vida. Vamos a salir y demostrarle que somos más fuertes de lo que él piensa. La multitud estalló en clamor. Los murmullos se convirtieron en un coro de no nos rendiremos. Miguel sintió cómo su pecho se expandía, la adrenalina reemplazando el miedo. Eran más que un grupo lleno de esperanzas, se habían transformado en una fuerza de unidad. Cuando todos se prepararon para formarse frente a la iglesia, el sonido de los motores cesó. Miguel detuvo el avance por un instante. ¿Estamos listos? El silencio anticipado se rompió con gritos de apoyo y dio un paso adelante. Entonces, saldremos y mostraremos nuestra fortaleza, como comunidad. Al asomarse por la puerta, sus ojos se encontraron con los camiones estacionados. El empresario y su equipo lo observaban, sus rostros desafiantes no eran más que sombras, pero con una luz de desesperación a sus espaldas. La determinación de luchar por su hogar les daba una ventaja que no podían ver. La distancia se acortó entre ellos, la electricidad del miedo y la valentía entrelazándose en el aire. Pero en ese mismo instante, un destello inusual captó su atención. Desde lo alto de uno de los camiones, un hombre alzó un documento brillante. «Quiero hablar». Pero primero, resonó con un eco de desafío. ¿Qué prueba presentaría el hombre misterioso? ¿Sería una amenaza o la oportunidad que estaban esperando? La multitud se detuvo, atrapada por la intriga en la voz del hombre que gritaba desde lo alto del camión. Miguel sintió que el aire se espesaba, mientras el silencio se cernía sobre ellos como una densa nube. ¿Qué era lo que el hombre tenía que ofrecer? El documento que sostenía brillaba bajo el sol y por un momento, Miguel consideró que podría ser un salvavidas en medio de la tormenta. «Bájate de ahí y habla, no tenemos todo el día», gritó un anciano desde atrás, su voz llena de impaciencia y celo. «Estoy aquí para ayudar», replicó el hombre en el camión, levantando una mano como si buscara pararse en una posición de paz. «Pero primero, deben entender lo que está en juego». Llegado a ese punto, incluso Luz expresó su inquietud. «Miguel, ¿realmente debemos escuchar a este extraño?». Antes de que Miguel pudiera responder, el hombre continuó: «He venido a ofrecerles una alternativa. Un plan para salvar su comunidad». Un murmullo recorrió la multitud como una corriente eléctrica. «¿Cuál es tu propuesta?», preguntó Miguel, sintiendo que el hilo de esperanza se mecía entre la desconfianza y la curiosidad. «Creo que saben de los intereses del empresario. Él quiere arrasar este lugar para construir una planta. Pero yo conozco un secreto sobre sus prácticas, algo que puede convertir la balanza a su favor», dijo el hombre, dejando caer la última palabra en el aire con un énfasis que hizo que todos contenían la respiración. Miguel frunció el ceño. La urgencia del momento se mezclaba con la necesidad de comprender. «¿Y qué es eso? ¿Por qué deberíamos confiar en ti?». «Porque estoy aquí para reconocer las injusticias. Hay regulaciones que él ha quebrantado, pero él cuenta con un amigo en la oficina del gobierno. Si nos unimos y presentamos una queja formal, ¿podríamos detener sus planes de inmediato?», explicó el hombre con una claridad que resonó en los corazones de muchos. Miguel miró a su alrededor. Las expresiones de sus vecinos reflejaban tanto la desesperación como la esperanza. El anciano, que antes había gritado, ahora parecía analizar cada palabra cuidadosamente, y Luz,
aferrada a su mano, le hizo un gesto casi imperceptible que le decía que debía escuchar. ¿Y qué más? Miguel preguntó, todavía escéptico pero intentando ser cautivador hacia esa nueva posibilidad. Necesitan demostrar que están dispuestos a luchar. Un movimiento comunitario considerable puede llamar la atención de los medios. Eso traerá presión sobre el empresario. Si registramos nuestra resistencia en las redes sociales y en el diario local, él podría pensar 2 veces antes de seguir adelante, dijo el misterioso hombre, con la mirada fija en Miguel. Las discusiones comenzaron a crecer por toda la multitud. Algunos estaban a favor de seguir este camino, otros se mantenían reservados. Miguel sintió una competidora de emociones en su pecho. Era arriesgado, pero tal vez era lo que necesitaban para ganar. Escuchen, dijo Miguel, alzando la voz para sobrepasar el murmullo. Quienes tengan dudas, piensen en lo que hemos construido aquí juntos. No se trata solo de salvar nuestras casas, sino de preservar lo que somos. Este extraño puede tener la clave, pero somos nosotros quienes tenemos la fuerza. Sí, gritaron algunos, mientras otros aún dudaban. La confusión permanecía en el aire, un eco de indecisión que necesitaba disiparse desesperadamente. El hombre en el camión alzó el documento brilloso. Este es el testimonio de alguien que ha estado en el mismo lugar que ustedes. Si sigue adelante como lo planea, tendré el respaldo necesario para luchar contra él, pero necesito su apoyo. Sin embargo, algo en Miguel le decía que había más detrás de las palabras del hombre. El latido de su corazón reflejaba la mezcla de esperanza y desconfianza que minaba su confianza. «Miguel, ¿qué hacemos?», preguntó Luz, su rostro una mezcla de expectativa y temor. «Primero, debemos escuchar su historia. Y luego, decidir juntos si estamos listos para este nuevo camino», determinó Miguel. La voz de la comunidad había comenzado a levantarse, pero él sabía que la decisión final requeriría más que palabras. ¿Confiarían en el desconocido que parecía ofrecer luz en medio de la tormenta? Un sentimiento inquietante acechaba los pensamientos de Miguel, como si la revelación pudiera llevarles a un futuro que ni siquiera él podría imaginar. En ese instante mágico, todo pendía de un hilo y el siguiente desafío estaba a punto de desplegarse ante ellos. La plaza del pueblo latía con una energía palpable. Miguel sabía que este era el momento decisivo. El hombre en el camión había traído la esperanza que tanto necesitaban, pero también un riesgo. La comunidad lo rodeaba, cada rostro una mezcla de curiosidad y desconfianza. Sin embargo, si había algo que había aprendido en todo este tiempo, era que la unión era su mayor fortaleza. Con el corazón latiendo fuerte, Miguel dio un paso al frente. «Escuchen, todos. Este hombre nos ofrece una oportunidad, pero depende de nosotros decidir. Hemos luchado juntos, hemos compartido nuestros miedos y nuestras esperanzas. ¿Estamos dispuestos a arriesgarlo todo una vez más? ¿A luchar por lo que es nuestro?». La multitud murmuró, algunos asintieron, otros se miraron entre sí, buscando respuestas. Luz, que siempre había sido su apoyo, se acercó y le tomó la mano. «Miguel, si vamos con él, necesitamos un plan. Necesitamos que cada uno entienda su papel en esta lucha. No podemos dejar que se nos escape esta oportunidad», dijo en voz baja. Su sinceridad resonó en el corazón de Miguel. «Exactamente», exclamó Miguel, sintiendo como la denominada llamarada de determinación comenzaba a encenderse entre sus vecinos. «La comunidad debe ser el motor de esta lucha. Cada uno de nosotros tiene algo que aportar. No vamos a callar más». El misterioso hombre asintió. Si se hacen sentir, si muestran al mundo que están firmes, la atención mediática puede presionar al empresario para que no continúe con sus planes. Ustedes son el cambio, solo deben demostrarlo. Miguel pudo ver la chispa encenderse en los ojos de sus vecinos. Había un fuego que, a pesar de las dificultades, jamás se había apagado. Pronto, se escucharon voces al unísono, llenas de determinación. «Estamos contigo, Miguel. No nos rendiremos». Esto resonó por toda la plaza, un eco de unidad que rompió el peso de la incertidumbre. La planificación comenzó. Miguel y Luz lideraron discusiones donde cada persona compartió ideas sobre cómo hacerlo realidad. «Vamos a organizar un evento.
Una reunión pública donde todos puedan expresar sus historias y cómo se ven afectados, sugirió Luz, su voz vibrando con esperanza. Y mientras tanto, agregó Miguel, crearemos grupos en las redes sociales. Tenemos que hacer ruido, que la ciudad entera escuche nuestra voz. Pero debemos ser claros, organizados. Que se sepa lo que estamos defendiendo, nuestras familias, nuestra tierra, nuestra identidad. La comunidad comenzó a dividirse en grupos. Mujeres compartían su visión de un futuro mejor, los hombres discutían estrategias. Incluso los jóvenes se unieron, llenando las plataformas digitales con mensajes de unidad. Miguel sintió que la fuerza de la comunidad se convertía en un río imparable de energía y propósito. Pasaron los días, y la noticia de su movimiento spread rápidamente. Los medios locales comenzaron a cubrir la historia de la comunidad unida, la lucha de un pueblo que no se dejaría vencer por la avaricia. La gente, al principio escéptica, empezó a unirse a su causa. Sin embargo, el empresario no se quedó quieto. En un intento desesperado por silenciarles, trajo más maquinaria al pueblo, esta vez no solo para amedrentar, sino también para demostrar su poder. Las calles se llenaron de temor, pero Miguel sintió que su determinación crecía más fuerte con cada desafío. Se acercan tiempos difíciles para nosotros, pero esto es solo el principio de nuestra verdadera lucha. No desmayaremos, decía con fervor. Finalmente, llegó el día del evento. La plaza estaba llena de gente, el ambiente vibraba de emociones. Miguel se colocó frente a ellos y sintió que cada mirada esperaba su mensaje. Hoy, estamos todos aquí por una razón. No solo para enfrentarnos a un empresario que quiere destruir nuestra historia, sino para elevar nuestras voces como uno solo. La lucha que comenzamos hace meses aquí, en esta plaza, es solo el comienzo. Cada uno de nosotros puede marcar la diferencia con cada historia. El eco de sus palabras retumbó, y las emociones estallaron. Los testimonios fluyeron, una madre habló sobre el futuro de sus hijos, un anciano sobre sus sueños olvidados. Miguel sintió que la magnitud de aquello no solo era una lucha, sino una reclamación de su esencia. Mientras el evento avanzaba, empezó a escuchar murmullos entre la multitud. El empresario había llegado con sus hombres, buscando desestabilizar la unión que habían forjado. De pie sobre su camión, miraba con un aire de desdén. ¿Realmente creen que esto cambiará algo? Yo tengo el control del destino de este lugar, gritó con arrogancia. Miguel no se dejó intimidar. El verdadero control lo tenemos nosotros. Cada uno de nosotros tiene un poder que has ignorado. Estamos unidos. Un estruendo de aplausos siguió, y Miguel vio la determinación brillar en los ojos de sus vecinos. Era verdad, habían construido algo más fuerte que cualquier máquina o poder. El desafío estaba lanzado. Su comunidad no se rendiría tan fácilmente, y Miguel sabía que, independientemente del resultado, habían encontrado la victoria en su unidad. Tierra, sueños e historia no eran solo territorios físicos, eran un legado. Así, el viento sopló fuerte, y con cada ráfaga, el espíritu comunitario brillaba más intensamente. Había una fuerza indomable en su conexión, una fe renovada en lo que podían lograr. En ese momento se dio cuenta de que la lucha no era solo un destino, era una travesía que estaba transformando sus corazones y el futuro de su pueblo. Aquella noche, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Miguel miró a su alrededor y sonrió con confianza. Habían encontrado su voz y su valor, y aunque la batalla no había terminado, sabía que habían dado el primer paso hacia un futuro que les pertenecía. Recuerda, esto no termina aquí. Si quieres seguir nuestras historias de transformación, necesitas suscribirte ahora. Y no olvides dejar un like ahora para apoyar el canal. Cuéntame lo que sientes sobre este final en los comentarios y por favor, comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Este es el momento de mostrarnos que somos fuertes juntos.